Óscar Estrada Bello es doctor en Psicología y en Filosofía y Letras, además de psicólogo clínico, máster en Psicología de la Salud por la Universidad de Alicante y especialista universitario en Gestión Familiar y Medicina Preventiva por la Universidad de Valencia. Para hablar de su trayectoria profesional, hemos de hacer un recorrido por Argentina, Alemania y España. Y apunto muy brevemente, es cofundador de la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, fue psicólogo del Hospital Gutiérrez de La Plata, profesor titular de técnicas proyectivas Rorschach y psicología de la personalidad, esto y otras cosas más en Argentina. En Alemania hizo cursos de clínica y policlínica psiquiátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg, además de otros cursos superiores de Rorschach clínico. Y en España destaco muy brevemente que fue uno de los pioneros, uno de los impulsores de los colegios de psicólogos de Alicante y de Murcia, y miembro coordinador de las primeras juntas directivas. También ha sido profesor ayudante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, profesor de psicopatología, profesor de teorías de la personalidad, además de autor de numerosos ensayos y trabajos vinculados a su especialidad. Así es. Es un breve apunte, profesor Estrada, pero sí que me gustaría, de alguna manera, que fuera usted quien nos centrara en los orígenes de sus estudios y de su incipiente proyección profesional. ¿En España o en Argentina? Y creo que es preceptivo primero arrancar en Argentina, ¿no? Sí. Para luego llegar a España, ¿no? Muy bien, muchas gracias Ángel, muchas gracias al Colegio de Psicólogos por esta iniciativa, me parece estupenda. Bueno, yo soy de la tercera promoción de psicólogos de la provincia de Buenos Aires, que es una carrera que empezó en La Plata. Como todos sabemos, las carreras de psicología universitarias académicamente empezaron después de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de profundizar sobre la experiencia tan traumática y dramática de la Segunda Guerra y recuperar lo que venía de la Primera Guerra Mundial. Y es así que, sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, empezaron trabajos pioneros luego sobre terapias, rehabilitación, grupos, etcétera. Y en Argentina yo soy de la tercera promoción en La Plata, que era una carrera modelo que tenía algo que se abandonó, paradójicamente para mí fue un inconveniente al venir a España con esa titulación, que era psicólogo clínico, es decir, que allí se hacía especialidades, es decir, se estudiaba un plan básico de 3 años y luego había 2 años más para especializarse en psicología clínica, educacional y laboral. Y luego había un programa de residencias que yo hice en el Hospital Gutiérrez de La Plata para los que tomamos la orientación clínica. Y decía que, bueno, y entonces allí yo tuve suerte de coger quizás los años mejores de la psicología en España y en Argentina y por suerte también en España, ¿no? Por la época en que yo llegué, a tiempo para la muerte de ver morir a Franco y para gozar del impulso enorme que fue la transición y cómo se transmitió esto a todas las ciencias en general y particularmente las ciencias sociales, naturalmente. ¿Y ese contacto inicial como estudiante Sí. En Buenos Aires con la psicología fue por algo político, cultural, circunstancial, por lecturas? ¿Cuál fue el desencadenante? En mi caso personal yo lo tenía absolutamente claro, iba a hacer medicina para estudiar psiquiatría. Y mi padre, que bien, muy buen padre, que se adelantaba a lo mejor demasiado a los deseos de los hijos, me inscribió en la Facultad de Medicina. Cuando yo llegué a La Plata, vivía en un pueblo cercano, tenía la inscripción prácticamente hecha en la Facultad de Medicina. Y ahí me crucé con un colega posterior que me habla de la carrera de psicología que se acababa de formar, él era de la primera promoción y estaba lógicamente entusiasmado reclutando gente para las promociones siguientes. Y yo tenía en mi mano la papeleta ya de inscripción en la Facultad de Medicina y me dice, pero ¿para qué vas a hacer eso si es una elipsis, vas a hacer un rodeo, si hay una carrera ahora que puedes de entrada hacer psicología clínica? Y yo decía, pero yo quiero hacer psicología clínica, psiquiatría y psicoanálisis, que era la carrera dominante, la orientación dominante en Argentina en esas épocas, no es ahora del todo así. Y entonces, claro, me convenció casi de camino a la facultad y no estoy arrepentido porque realmente fue encontrar una carrera que desde el
comienzo ubicara el centro de mis intereses, así que entré plenamente convencido, como salí de una carrera magnífica. ¿Y cuándo escogió una orientación determinada como escuela, como para empezar a hacer ya la práctica profesional? La orientación determinada yo la tenía al comienzo de hacer psicología clínica, es decir, no hacer ni educacional ni laboral, que eran las otras dos especialidades que había. Y la orientación... Se lo digo porque he visto sí. en su currículum que ha hecho muchos cursos de formación y ha puesto en práctica las teorías de Rorschach, sí. Por ver si es una primera influencia en su línea de trabajo. Claro, clínica. bueno, hay que pensar que el Rorschach clínico tiene una gran base analítica y dinámica, y en Argentina era muy dominante en los años 60 toda la corriente psicoanalítica, y también concomitantemente con esto, con una influencia americana e inglesa, era muy importante también la parte psicométrica, ¿no? Era muy fuerte, tanto que hay materias especializadas sobre esto, ¿no? En la cual yo luego me especialicé y fui profesor de técnicas proyectivas, porque tenía esta base, ¿no? Y entonces me interesó. Y luego en mi viaje a Alemania, que fue becado por la Academia Alemana, Deutscher Akademische Dienst, Außendienst, me especialicé también en formación con el profesor Vogel en Rorschach. ¿Ya ha mantenido esa línea de trabajo, esa práctica clínica con sí. las técnicas Rorschach, o ha ido ampliando y evolucionando usted por su cuenta con el paso de los años? Lógicamente, al llegar a España, me encontré con que esta no era una línea muy definida, y pero sí tenían conocimiento y no había mucha gente que trabajara en esto, de tal manera que algunas ofertas que yo tuve laborales en ese momento, como el Hospital Psiquiátrico de Murcia, donde estuve un par de años, me buscaban fundamentalmente por la posibilidad de poder establecer diagnósticos de Rorschach, que aparecían como muy complicados y con una deficiente formación entonces en España, por lo que había sido, bueno, la ideología dominante de la psicología durante la dictadura de Franco. Digamos que a su llegada a España tuvo que hacer una readaptación de su práctica profesional en función de lo que se encontró. Bueno, total, quiero contar una experiencia, una anécdota que es graciosísima, cuya empezó hace 36 años y la conclusión fue hace pocos años. Como yo venía con el título de psicólogo clínico, me presenté en Alcalá 19, donde estaba el Ministerio de Educación, para convalidar mi título, porque era de título a título. Entonces me encuentro con que el título de psicólogo clínico no existía en España. No había tampoco psicólogos, digamos, había licenciados en filosofía con especialización en psicología, que así reza todavía mi primer carnet de inscripto, ¿no? Asociado al colegio, que entonces era de filosofía. Después pasamos a formar el colegio de psicólogos en España. Y entonces me presenté ahí, me dieron un papelito, con ese papelito yo vine a Alicante, saqué permiso de trabajo, entré en la universidad, tuve trabajo, y llegó el momento en que me dijeron que tenía que traer el título original. Entonces yo me apersono nuevamente allí y me dicen, mire, hay un problema con su título, no podemos darle el título. Y digo, pero ¿cómo no? Se lo han dado alumnos míos que están aquí. Dice, no, porque su título es psicólogo y aquí tiene que ser licenciado. Pero mire, mi formación académica dura 5 años, más de un año, son 6 años, tal y tal. No, no es el problema ese, el problema es que tiene que ser de título a título. Digo, bueno, ¿qué solución hay? Me dice, mire, la solución es que usted haga un examen de convalidación de estudios totales. Digo, ¿y eso qué es? Eso es que usted le damos una página con 23 materias y usted tiene desde el momento que se inscribe un mes para presentarse, y le tomamos un examen de todo. Le digo, mire, tengo el contrato para firmar en la Universidad de Murcia, que me han contratado, necesito tener el título, sí o sí. Entonces me dijeron, bueno, esta es la solución. Me alquilé un piso en pleno verano, el mes de agosto, en Santa Pola, que no había ido nunca, pero dije, tengo que ser un lugar cercano donde nadie me conozca y yo pueda ponerme a estudiar. Me encerré ahí y estuve un mes. Llego, hago el examen era un examen duro. Me acuerdo de la bolilla que me tocó, sistema reticular ascendente en neurobiología, que por suerte lo había estudiado.
Bueno, total es que apruebo ese examen y entonces me dan el título español. Yo era licenciado en psicología con el título español. Entonces tengo el título argentino de psicólogo clínico y el título español de licenciado en psicología. Sin especialidad porque no había. Pasan los años, pasan casi 30 años y yo hago una vida profesional aquí, bueno, que usted ha reseñado, en la universidad, en hospitales, he trabajado en el Servasa, en centros de salud de Benidorm, en la unidad de salud mental, que también fui el fundador junto con la psiquiatra de entonces y una enfermera sueca que estaba ahí en Benidorm, Pilar Pérez Cuenca era la psiquiatra y Birgitta Erklund, la enfermera. La enfermera, total, que pasa el tiempo y España saca la especialidad de psicología clínica. Entonces, para tener el título de psicólogo clínico, que daba el ministerio y con el colegio de psicólogos, llegaron a un acuerdo que para los que no hicieran lo que era semejante al MIR, en este caso el PIR, para poder tener el título de psicólogo clínico, los que teníamos experiencia profesional acreditada, podíamos acreditarla por todo nuestro trabajo en clínica. Yo lo hice y lo obtuve, fui casi de los primeros que tengo el título de psicólogo clínico, pero me acordé que yo había presentado la especialidad y que como era de título a título, yo tenía la especialidad de psicología clínica además por mi país. Entonces, en la cartita que mandé puse, les recuerdo, además de tener todos los datos, que yo además soy psicólogo clínico universitario. Y entonces recibo una carta con un número de teléfono. Llamo al teléfono, me atiende una señora y le repito lo mismo. Le digo, mire, yo hace más de tantos años, 20 y tantos años hice esto. Entonces la señora me dice, con una voz muy tenue, me dice, sí, yo me acuerdo. Dice, yo lo atendí. Entonces me resultó realmente gracioso. Dice, no tenga ningún problema en su título, usted va a tener el título enseguida. Pero qué cansado. Fue una cosa, qué cansado, sí, ¿no? sí, una cosa luchar contra la administración es casi más complejo que intervenir en el análisis clínico de una persona, ¿no? Por supuesto, sí. Usted ha compaginado, como nos ha ido relatando, su práctica profesional en los ámbitos públicos, en el sentido sanitario, y también en el ámbito privado. Sí. ¿Qué cambios ha detectado usted en todo este periplo que nos ha estado comentando? ¿En qué situación se encuentra en estos momentos la psicología clínica en el ámbito sanitario, público o privado para usted? Bueno, yo creo que el desarrollo en España ha sido impresionante, impresionante. Yo me atrevería a decir, porque después de estar 10 años sin poder volver a mi país, por el hecho que yo salí exiliado de Argentina, y llegué a España como exiliado, yo creo que el desarrollo ha sido muy progresivo en España y yo creo que profesionalmente hoy España está en un nivel de aceptación de la psicología clínica formalizada, institucional, superior a Argentina. No quizá en la conciencia privada de la gente de lo importante que es revisarse, analizarse, en cualquier orientación que sea, pero hacer un análisis clínico de la personalidad o resolver los conflictos mediante el dispositivo que los psicólogos profesionalmente saben crear. Y entonces ha sido impresionante, ¿no? Y luego la presencia de los psicólogos en los hospitales públicos, sobre todo a través de la red de salud mental, es ya un hecho incuestionable, no solamente absolutamente necesario, sino tremendamente aceptado, donde los pacientes y los usuarios saben definir las demandas, cuándo una demanda debe dirigirse a un psiquiatra y cuándo debe dirigirse a un psicólogo clínico, sin necesidad de que se lo indique el médico de cabecera. Esto se ha producido, yo creo, a una velocidad vertiginosa en España, y me parece que está al nivel de lo que pasa en cualquier país europeo, sobre todo Alemania, que es el país que más conozco además de España, donde también he trabajado, donde la gente tiene absolutamente claro a dónde deben dirigirse las demandas. En estos momentos, Óscar Estrada se autodefine exclusivamente como psicoanalista, como analista, o le pone detrás alguna orientación en concreto. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una orientación
analítica dentro del psicoanálisis freudiano, donde me he formado y trabajado durante años y continúo haciéndolo, a nivel de conferencias, de charlas, de supervisiones, de cursos, etcétera, ¿no? Pero entiendo que la figura de yo no renuncio a ser denominado psicólogo clínico. Sé que hay muchos colegas, sobre todo en el campo del mismo psicoanálisis, que prefieren ser denominados psicoanalistas y ocultan la denominación de psicólogo. Posiblemente para definir mejor y porque el psicoanálisis no es lo mismo que la psicología. Es verdad que tiene otro enfoque y otros determinantes. Pero yo personalmente sigo prefiriendo ser psicólogo clínico psicoanalista. Una cosa es la orientación y otra cosa yo creo que es la psicología clínica. No todo el mundo demanda un análisis, no todas las personas son pasibles o bien por deseo o por estructura de ser favorecidas a lo mejor por un psicoanálisis, no siempre está indicado y sin embargo la psicología tiene como una plataforma más amplia que puede escuchar y se puede hacer psicología clínica también con una escucha psicoanalítica. En estos momentos usted ejerce en el ámbito privado. Sí. ¿Dónde están sus referentes de formación continuada en estos momentos? ¿Es su propia práctica clínica o todavía necesita acudir a algún escenario para ir actualizando conceptos, técnicas? Cuéntenos. Bueno, la formación es permanente o no es formación, es evidente, ¿no? Ahora, cuando uno elige o decide una orientación determinada, evidentemente las lecturas, los escritos, la participación en congresos, los referentes son siempre en esa línea. Yo podría decir que si bien durante mi formación como estudiante Freud era la Biblia, los lugares donde uno iba a leer permanentemente en las miles de páginas que Freud escribió, a partir de los años 70 sobre todo y en Europa, ya los escritos de Lacan, las enseñanzas de Lacan son tan ricos que hubo más de 30 seminarios que todavía están editándose recién, años después, muchos años después, casi 20 años después de la muerte de Lacan, y los seguidores de lo que es la escuela freudiana son un referente para seguir investigando, trabajando, estudiando y todo lo que tenga que ver con este discurso renovado siempre es una línea de trabajo. Diría que es la autopista principal, ¿no? Por donde uno, naturalmente, sin desconocer que suceden otros fenómenos en el campo de la psicología, de la sociedad, que influye también sobre las estructuras psíquicas, diríamos, en lo que éstas reflejan parte de la sociedad, y entonces hay que ayornarse siempre, ¿no? ¿Es usted partidario de devolver a la sociedad, digamos, sus conocimientos, sus experiencias adquiridas durante toda su trayectoria profesional a través de libros, de escritos, o es la práctica clínica el mejor vehículo para devolver lo que usted ha aprendido? Bueno, la práctica clínica es como un laboratorio, diríamos. Cuando viene un sujeto a consulta y demanda, no siempre demanda un análisis, demanda una escucha, o quiere hablar simplemente y contar lo que le pasa o lo que no le pasa, o lo que piensa, o lo que fantasea, lo que sueña, siempre en parte es decir que no es un sujeto que aterriza de la estratosfera, si viene de un determinado, hablando una determinada lengua, que para los que tenemos práctica en atender a pacientes de distinta lengua, es también un elemento que hay que tener en cuenta, cómo el lenguaje configura el pensamiento y la cultura, ¿no? La manera de expresar y de transmitir esto. Nosotros estuvimos asombrados todos con lo que ha pasado en Japón, y uno de los comentarios que hace la gente era la manera en que los japoneses expresaban lo que le pasaba, etc. Es conocido la diferencia de transmisión de los afectos y del pensamiento que tienen sobre su cultura, por ejemplo, los japoneses. Lo mismo pasa en todas las culturas. Entonces yo creo que
que la escucha clínica es muy importante, pero sabiendo también que eso procede de algún lugar donde se habrá determinado, y que, bueno, para los que creemos en el inconsciente sabemos que son las formaciones del inconsciente y también la estructura social, y entonces hay que escuchar estos cambios sociales que producen nuevos cambios. Yo, aprovechando esta serie, quería también recordar una anécdota de cuando mi llegada a Alicante particularmente, y a España. Pregunté si había colegio de psicólogos, me dijeron no hay. Entonces conocí a otra gente, entre ellos a Pepe Chumilla, que también va a estar en esta serie, y dijimos, bueno, vamos a formar el colegio de psicólogos, vamos a hacer un germen para formar esto. Y entonces yo visitaba un colegio que me habían pedido para ver unos chicos deficientes, el colegio se llamaba Santo Ángel de la Guarda, recuerdo, y a través de eso, de la asociación que gestaba este colegio en la calle Tucumán, me ofrecieron una sala pequeña para reunirnos. Entonces yo hice una convocatoria muy audaz de mi parte, porque a mí no me conocía la gente, había llegado aquí en agosto del 75, Altea, pero a Alicante llegué unos meses más tarde, octubre, noviembre, y esto habrá sido por principio del 76. Sí, ya había muerto Franco. Y entonces vinieron algunos psicólogos, algunos que recién habían terminado la carrera, que después hicieron cursos de formación conmigo, y otros que eran colegas que tenían ya una formación más definida. Y entonces hicimos una reunión en la calle Tucumán para formar un colegio de psicólogos en Alicante. Estuve en la primera junta de ese protocolegio, junto con Pepe Chumillas y alguna gente más. Conchita Sánchez, me parece que es ahora vicedecana aquí, también gran amiga y gran trayectoria en Alicante. Y me acuerdo que se levantó una psicóloga que estaba allí, que era la mujer de un psiquiatra conocido que era director del psiquiátrico aquí, Pilar, no me acuerdo su apellido, y me dijo, pero Oscar, dice, ¿tú has pedido permiso a la Guardia Civil? Yo, ¿la Guardia Civil? ¿Qué tiene que ver la Guardia Civil aquí? Esto es una reunión profesional. No, pero hay que pedir permiso. Y hubo gente que se levantó y se fue. Esa fueron la primera reunión a la que yo asistí y convoqué de la formación del Colegio de Psicólogos desde luego en Alicante. Es usted pionero en sortear dificultades por lo que hemos podido comprobar. Y ya que usted ha abierto el epígrafe del colegio profesional y del colectivo, ¿cómo ve la profesión en estos momentos? ¿Ha llovido tanto? 30 años después, a nivel organizativo ya hemos podido ver cómo el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana ha puesto en valor a la profesión. Hay casi 9.000 colegiados. Parecía impensable quizás en aquellos momentos, ¿no? Pero ¿y ahora, de cara al futuro, cómo ve la profesión? ¿Cómo ve las nuevas generaciones de psicólogos? Es decir, ¿cuál sería su consejo, su diagnóstico? Sí, yo veo que se ha constituido un colegio sólido. Lo primero me parece a mí que es un colegio consistente, reconocido la profesión, que ya digo, para mí es que he luchado desde los comienzos de la profesión en mi propio país con la creación de la Confederación de Psicólogos, en un país donde hay tantos psicólogos, sin embargo, no fue fácil tampoco el reconocimiento allí. Y aquí se ha logrado de una manera excelente. Yo creo que las autoridades del colegio han trabajado muy bien a nivel de la superestructura, como hay que moverse para lograr los lugares, etcétera, y con una demanda de psicólogos importante en las universidades y tal. Ahora bien, dicho esto, como se dice aquí en España, yo echaría de falta todavía un poquito más de protagonismo del colegio. Es decir, creo que el Colegio de Psicólogos es un colegio muy importante y que ha dado la altura y da la altura en muchas situaciones, como son las situaciones de emergencia y de crisis, donde hoy es lugar común que haya un psicólogo cada vez que hay un problema. Eso hay que dimensionarlo. Eso era impensable hace 30 años. Yo creo que hace 20 años era impensable. Y a lo mejor hace 10 años recién empezamos a ver que eso es natural. Pero ¿eso qué quiere decir? Puesto en valor, quiere decir que ante una situación de emergencia nacional, a una situación de crisis puntual,
aquí o en cualquier lugar, la gente ve natural y lo lógico, hay una lógica de la conducta humana, donde hace falta alguien que acompañe con una mirada profesional definida y con técnicas que sepan qué hacer en esas situaciones. Y esto está adscrito socialmente ya, que son los psicólogos. Yo diría, desde el punto de vista naturalmente de lo que es la conducta, nada más que los psicólogos. De lo que es del punto de vista de la biología y de la... Bueno, estará su médico de urgencia, estarán los bomberos, estarán todo el dispositivo social. Pero desde el punto de vista de lo que es la crisis de la conducta humana en una situación particular y específica, los psicólogos se han ganado un lugar que está reconocido sin ninguna discusión. Y eso se toma como natural, hay que verlo en dimensión. Esto era muy discutida la psicología, muy discutida por los profesionales, muy discutida por sobre todo en el campo de la clínica, que es donde más tardó en entrar. Primero se ha entrado en la educación, porque los educadores veían muy claro lo que es el proceso evolutivo, las etapas y la importancia de una orientación psicológica ahí. Y luego entró la clínica. Todavía podemos decir que en lo laboral, todavía las empresas no ven todas tan claro la necesidad de que haya psicólogos laborales. Pero esta ha sido socialmente es muy, muy importante. Y yo creo que el colegio y los psicólogos deben tomar eso en la máxima dimensión. Esa apuesta que hace usted por la visibilidad de la profesión, sí. ¿Le queda una cierta añoranza de tratar de trasladarla a Buenos Aires o a Argentina en su conjunto o no? Bueno, en Argentina la tiene absolutamente en el campo privado. En el campo privado el psicólogo, el psicoanalista es una figura familiar. Yo creo que debe ser menos la población. En Buenos Aires seguro que es menor la población que no ha visitado un psicólogo que la que lo ha visitado alguna vez, ¿no? En ese sentido está plenamente establecida. Aquí yo diría que tiene un carácter como más formal e institucional, y yo reivindico ese valor diferencial, ¿no? En Argentina es más como si fuera natural, ha venido más por la cuestión privada y académica también, que ha revalorizado la figura del psicólogo, que lo que puede hacer en las instituciones. No creo en este momento que en Argentina haya formalmente, en relación y en dimensión, aunque son países que tienen casi la misma población de habitantes en este momento, no de extensión geográfica y territorial, yo creo que está España muy bien conceptualizado en eso. Una última pregunta, profesor Estrada. ¿Cuál es su aspiración en tiempo real, en tiempo de ahora? ¿Cómo quiere ser recordado o qué es lo que le falta, entre comillas, por hacer después de esta larguísima trayectoria profesional? No, yo creo que he hecho lo que tenía que hacer ya. No tengo realmente muchas aspiraciones. No creo que me queden cosas por hacer en ese sentido. Yo quisiera seguir escribiendo, pensando, dando charlas, cursos, que es lo que toca ahora, donde es evidente que hay una cierta reflexión de maduración, de acumulación de lo que uno ha hecho y tal, ¿no? Yo creo que la mejor definición es ser un psicólogo clínico y ser reconocido como tal. Pues muchas gracias por sus palabras. Muy bien, gracias a ustedes.